Bienvenidos a la enigmática ciudad universitaria de Moscú, Idaho. En esta historia, conoceremos a Sana, Ethan, Cali y Madison, 4 estudiantes cuyas vidas están entrelazadas de manera compleja en el tejido de la realidad. Pero no se dejen engañar por las apariencias, pues detrás de cada sonrisa y cada mirada se esconden secretos oscuros y verdades incómodas que amenazan con desentrañar la tranquila fachada de esta comunidad. Así que, queridos espectadores, mantengan sus ojos bien abiertos y sus mentes alerta, porque en este mundo de rostros misteriosos y emociones ocultas, cada detalle cuenta y cada revelación puede cambiar el curso de los acontecimientos. Prepárense para sumergirse en un viaje lleno de suspenso, intriga y sorpresas inesperadas. Os habla Rostros del Misterio. Pueblo universitario de Moscú, Idaho, donde los días pasan con la calma característica de una ciudad pequeña, un suceso inesperado sacude la tranquilidad. La noticia de un crimen violento se propaga como el viento entre los edificios de la universidad y las casas adyacentes. Estudiantes que caminan por los pasillos con libros en mano, profesores que preparan sus clases en silencio, todos se ven repentinamente sumidos en un estado de desconcierto y preocupación. En medio de este caos repentino, conocemos a nuestros personajes principales. Sana, una estudiante de arte con un aura enigmática. Ethan, un joven brillante pero reservado. Cali, la animada líder de un club estudiantil, y Madison, una aspirante a periodista con un interés insaciable por la verdad. Cada uno de ellos carga con sus propios secretos y deseos, pero sus vidas están entrelazadas de una manera que solo el destino parece entender. A medida que la noticia del crimen se esparce, la comunidad universitaria se ve obligada a enfrentarse a una realidad que nunca antes habían experimentado. Las aulas y pasillos, antes llenos de risas y conversaciones, ahora están marcados por un silencio cargado de incertidumbre. La normalidad ha sido interrumpida, y en su lugar se ha instaurado una sensación de desconcierto que se extiende por cada rincón de la ciudad. Este es solo el comienzo de una historia en la que las apariencias engañosas y los secretos ocultos serán desenterrados, dejando al descubierto una red de intrigas que transformará para siempre la vida de quienes habitan en Moscú, Idaho. Sana, con su melena oscura y su mirada penetrante, es una estudiante de arte que lleva consigo un misterio que parece envolverla como una sombra. Sus obras, cargadas de simbolismo y emotividad, reflejan la complejidad de su alma, pero su verdadero yo permanece oculto detrás de una fachada impenetrable. Ethan, por otro lado, es un joven inteligente y reservado cuyos ojos brillan con un fuego interior apenas contenido. Siempre inmerso en sus libros y estudios, parece distante y desconectado del mundo que lo rodea, pero bajo esa aparente indiferencia yace un alma atormentada por secretos que lo consumen desde adentro. Cali, en contraste, irradia energía y vitalidad con cada paso que da. Como líder de un club estudiantil, es carismática y extrovertida, pero detrás de su sonrisa contagiosa se esconden luchas personales y una determinación feroz por alcanzar sus sueños, sin importar el costo. Madison, la aspirante a periodista, es una joven ambiciosa y decidida que no se detendrá ante nada para descubrir la verdad. Con una pluma afilada y una mente perspicaz, está obsesionada con desentrañar los misterios que rodean el crimen que ha sacudido a la comunidad, aunque eso signifique enfrentarse a sus propios demonios. A medida que sus vidas se entrelazan y sus secretos salen a la luz, la audiencia se verá envuelta en un torbellino de emociones y revelaciones que cambiarán para siempre la forma en que perciben a estos fascinantes personajes.
Sus historias, llenas de giros inesperados y dilemas morales, nos llevarán a explorar los rincones más oscuros de la mente humana y nos obligarán a cuestionar nuestras propias percepciones sobre el bien y el mal. La oscuridad envuelve la ciudad universitaria de Moscú, Idaho, mientras la noche cae y las luces parpadeantes de las festividades universitarias iluminan las calles. Los estudiantes se congregan en los patios y plazas, llenando el aire con risas y conversaciones animadas. Es una noche como cualquier otra, llena de promesas y posibilidades, pero también de secretos ocultos bajo la superficie brillante de la diversión. Sana camina entre la multitud con una mirada pensativa, sus ojos oscuros escudriñando cada rincón en busca de algo que solo ella parece entender. Ethan se mantiene en las sombras, observando en silencio mientras sus compañeros bailan y ríen a su alrededor. Cali, por otro lado, brilla en el centro de la fiesta, rodeada de amigos y admiradores que se dejan llevar por su energía contagiosa. Y Madison, con su libreta en mano, se desliza entre la multitud, atenta a cada conversación y movimiento. Hay algo en el aire esa noche, un palpable sentido de anticipación y tensión que sugiere que algo está a punto de suceder, algo que cambiará todo. Y mientras la música sigue sonando y la fiesta continúa, las sombras se alargan y los secretos se vuelven más profundos, preparando el escenario para un evento que marcará el comienzo de una serie de eventos que sacudirán a la comunidad hasta sus cimientos. El crimen que sacudió la tranquila ciudad universitaria de Moscú, Idaho, resultó ser el asesinato brutal de un estudiante destacado de la universidad, Alex Johnson. Su cuerpo fue encontrado en un callejón oscuro cerca del campus, con signos evidentes de violencia y lucha. Las pruebas recopiladas en la escena del crimen revelaron que Alex había sido atacado por sorpresa mientras caminaba hacia su residencia después de disfrutar de las festividades universitarias. Se encontraron marcas de contusión en su rostro y cuerpo, así como signos de defensa, indicando una lucha desesperada por su vida. Los detectives determinaron que el arma del crimen fue un objeto contundente encontrado cerca del lugar del homicidio, que se cree que fue utilizado por el perpetrador para golpear a la víctima repetidamente hasta causarle la muerte. Las cámaras de seguridad cercanas capturaron imágenes borrosas de una figura enmascarada merodeando por el área momentos antes del crimen, pero su identidad y motivación permanecían desconocidas al principio de la investigación. Las declaraciones de testigos oculares proporcionaron detalles fragmentarios sobre la noche del crimen, pero la confusión y el caos reinantes en la escena dificultaron la obtención de información precisa y fiable. El descubrimiento del cuerpo de Alex Johnson conmocionó a la comunidad universitaria y dejó a los personajes principales, Sana, Ethan, Cali y Madison, sumidos en un estado de conmoción y angustia mientras se enfrentaban al horror de la violencia sin sentido que había invadido su ciudad pacífica. Los detectives, conscientes de la magnitud del crimen que han descubierto, se sumergen de lleno en la búsqueda frenética de pistas que los lleven al responsable. Con la atención mediática sobre ellos y la presión de resolver el caso aumentando con cada minuto que pasa, se embarcan en una incansable búsqueda de la verdad. Revisan meticulosamente las cámaras de seguridad, buscando cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre lo ocurrido en esa fatídica noche. Cada fotograma es analizado minuciosamente, cada sombra examinada en busca de cualquier movimiento sospechoso que pueda revelar la identidad del perpetrador. Entrevistan a testigos, escuchando sus relatos con atención mientras tratan de separar la verdad de la ficción en medio del caos y la confusión. Cada palabra es analizada, cada detalle escrutado en busca de pistas que puedan llevarlos un paso más cerca de la resolución del caso. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. Se enfrentan a obstáculos en cada paso, desde testigos reticentes que se niegan a hablar hasta pistas falsas que los conducen a callejones sin salida. La presión aumenta con cada fracaso, pero los detectives están decididos a no rendirse hasta que se haga justicia.
Con cada descubrimiento, la trama se complica aún más, y la verdad parece más esquiva que nunca. Pero los detectives no se detienen, perseverando en su búsqueda implacable de justicia en medio del caos y la incertidumbre que rodea a este misterioso crimen. Con el avance de la investigación, varios personajes emergen como sospechosos, cada uno con su propio motivo plausible que podría vincularlos al crimen. Los detectives se encuentran inmersos en un mar de sospechas y especulaciones, tratando de discernir la verdad entre las pistas falsas y los rumores que inundan la ciudad universitaria. Sana, con su aura enigmática y su comportamiento reservado, se convierte en objeto de escrutinio por parte de los investigadores. Su arte oscuro y perturbador alimenta las sospechas, y su reticencia a revelar detalles sobre su vida privada solo sirve para aumentar el misterio que la rodea. Ethan, con su naturaleza reservada y su intelecto agudo, también cae bajo sospecha. Su aparente indiferencia ante el crimen y su capacidad para mantener la calma en situaciones de estrés levantan interrogantes sobre su posible implicación en el suceso. Callie, la animada líder estudiantil, sorprende a todos al revelar un lado oscuro de su personalidad que nadie sospechaba. Sus conexiones con individuos de dudosa reputación y su historial de comportamiento errático la convierten en un blanco potencial para los detectives que buscan respuestas. Y Madison, la aspirante a periodista obsesionada con la verdad, no escapa a las sospechas que rodean al caso. Su determinación por descubrir la verdad a cualquier costo, junto con su acceso privilegiado a información confidencial, la sitúan en el centro de la atención de los investigadores. A medida que las pistas falsas y los rumores se multiplican, la confusión se apodera de la investigación, haciendo que cada sospechoso parezca más culpable que el anterior. Los detectives se ven obligados a cuestionar sus propias percepciones y prejuicios mientras luchan por separar la verdad de la mentira en medio de la tormenta de información contradictoria que los rodea. En el punto álgido de la investigación, un avance en la evidencia forense arroja luz sobre el caso de una manera completamente inesperada. Los detectives, después de horas de exhaustivo análisis de pruebas, descubren un detalle crucial que señala a un sospechoso que hasta ahora había pasado desapercibido, desafiando las creencias previas tanto de los personajes como de la audiencia. Este giro impactante sacude los cimientos de la investigación y envía ondas de choque a través de la comunidad universitaria. La revelación de la identidad del sospechoso inesperado desencadena una serie de reacciones emocionales, desde la incredulidad hasta el horror y la indignación. Sana, Ethan, Callie y Madison se ven obligados a confrontar sus propias creencias y prejuicios mientras luchan por asimilar la impactante revelación. Las relaciones se tensan y los lazos se rompen cuando la verdad amenaza con destrozar la aparente calma que rodea a la ciudad universitaria. Para la audiencia, este giro en la trama plantea nuevas preguntas y dilemas morales, desafiando sus propias percepciones sobre la culpabilidad y la inocencia. La tensión aumenta a medida que el clímax se acerca, preparando el escenario para un desenlace que dejará a todos en vilo. En el clímax de la historia, un giro final impactante cambia por completo la dirección del caso, revelando una trama oculta que nadie había anticipado. Un testimonio crucial emerge de entre las sombras, arrojando luz sobre los eventos que llevaron al crimen y desafiando todas las suposiciones previas. Este testimonio, procedente de una fuente inesperada, revela una serie de eventos y motivaciones que han estado ocultos a lo largo de la investigación. Se desentraña una red de engaños, traiciones y secretos oscuros que han estado operando detrás de escena, alterando drásticamente la percepción de los personajes y la audiencia sobre lo que realmente sucedió. Para Sana, Ethan, Callie y Madison, el impacto de esta revelación es abrumador. Se ven obligados a confrontar la verdad cruda y despiadada, enfrentándose a las consecuencias de sus propias acciones y decisiones.
Las relaciones se desmoronan, las lealtades se ponen a prueba y el futuro de la comunidad universitaria pende de un hilo mientras el caso alcanza su clímax. Para la audiencia, este giro final es un golpe emocional que desencadena una oleada de sorpresa y asombro. Los espectadores son llevados en un viaje turbulento de emociones mientras se revela la verdad detrás de los eventos que han mantenido a todos en vilo desde el principio. Con este giro final, la historia alcanza su punto culminante, preparando el escenario para un emocionante desenlace que dejará a la audiencia sin aliento y los personajes con el destino en juego. En el juicio tenso que sigue al giro final, la sala del tribunal está llena hasta el límite, con los miembros de la comunidad ansiosos por presenciar el desenlace de este caso impactante. El acusado, Edward Smith, un estudiante de medicina aparentemente ejemplar, se sienta en el banquillo de los acusados, con una expresión impasible que apenas oculta la ansiedad que lo consume por dentro. A medida que se desarrolla el juicio, se revela paso a paso la trama maquinada por Edward para cometer el crimen y encubrir sus huellas. Las pruebas presentadas son contundentes y detalladas, dejando poco espacio para la duda sobre su culpabilidad. Se presenta evidencia forense que vincula a Edward con la escena del crimen, incluyendo huellas dactilares y muestras de ADN que lo sitúan en el lugar de los hechos en el momento del crimen. Además, se descubre que Edward había estado planeando el crimen durante semanas, elaborando un plan meticuloso para llevarlo a cabo sin levantar sospechas. Los testigos ofrecen testimonios impactantes que revelan la verdadera naturaleza de Edward, un individuo manipulador y sin escrúpulos que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. Se descubre que Edward había sido motivado por la codicia y la ambición, utilizando el crimen como un medio para conseguir lo que quería a costa de la vida de otro. Entre las pruebas presentadas se incluyen grabaciones de conversaciones telefónicas incriminatorias, correos electrónicos comprometedores y testimonios de testigos presenciales que presenciaron la participación activa de Edward en la planificación y ejecución del crimen. A medida que se desvela la verdad ante los ojos de la comunidad, el rostro impasible de Edward se resquebraja, revelando la verdadera profundidad de su depravación. Con cada pieza de evidencia presentada, su defensa se desmorona y su culpabilidad se hace cada vez más evidente. Al final del juicio, Edward es declarado culpable de todos los cargos y condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas. Para la comunidad de Moscú, Idaho, el caso ha sido resuelto, pero las cicatrices del crimen perdurarán mucho tiempo después de que el juicio haya concluido. Sin embargo, con la verdad finalmente desvelada y el culpable llevado ante la justicia, la comunidad puede comenzar el proceso de curación y recuperación. La ciudad y a la Universidad de Moscú, Idaho, mientras trabajan juntas para superar el trauma causado por el crimen que sacudió su comunidad. Se observan los esfuerzos concertados para encontrar un nuevo sentido de normalidad y restaurar la confianza en la seguridad de la ciudad. La universidad organiza eventos comunitarios, sesiones de terapia grupal y programas de apoyo para ayudar a los estudiantes y residentes a procesar el trauma y reconstruir la unidad entre ellos. Los líderes de la comunidad se unen para promover la seguridad y la prevención del crimen, implementando nuevas medidas de seguridad y recursos para garantizar la protección de todos. Los personajes principales, Sana, Ethan, Callie y Madison, también encuentran su propio cierre y esperanza en medio del caos. A través de sus experiencias compartidas y el apoyo mutuo, logran sanar las heridas emocionales causadas por el crimen y encontrar un nuevo sentido de propósito y dirección en sus vidas. Sana, inspirada por la fuerza que descubre dentro de sí misma, continúa su carrera artística con renovada determinación, utilizando su arte como una forma de sanación y expresión. Ethan encuentra consuelo y redención en su búsqueda de conocimiento y verdad, comprometiéndose a utilizar sus habilidades para hacer del mundo un lugar mejor.
Cali canaliza su energía y pasión hacia la construcción de una comunidad más unida y solidaria, liderando iniciativas de servicio y empoderamiento. Y Madison, comprometida con la búsqueda de la verdad y la justicia, encuentra un nuevo propósito en el periodismo de investigación, utilizando su voz para dar voz a los que no tienen voz y exponer la corrupción y la injusticia. A medida que la ciudad y la universidad se recuperan lentamente del trauma del crimen, la comunidad emerge más fuerte y más unida que nunca. Aunque las cicatrices del pasado perdurarán, la esperanza y el espíritu de resiliencia prevalecerán, recordándoles que juntos pueden superar cualquier desafío que se les presente. Y así, con el sol brillando sobre Moscú, Idaho, la comunidad mira hacia el futuro con optimismo y determinación, lista para escribir un nuevo capítulo en su historia. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante historia de misterio. Esperamos que hayas disfrutado del viaje junto a Sana, Ethan, Cali, Madison y el resto de los personajes mientras descubrían los secretos y desafíos que les esperaban en Moscú, Idaho. Nos despedimos con la promesa de más emocionantes historias por venir en el futuro. Hasta la próxima. Les habla Rostros de Misterio.